Eso. Bueno, ahora sí estamos a las 6:05 con varias y varios de nuestros asistentes ya en sala y vamos a dar inicio a un nuevo espacio de Futura Lab con nuestras conversaciones para los liderazgos del futuro. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Y bueno, mi nombre es Belén Dávalos, soy coordinadora de Futura Lab, una empresa de avanzada que lleva 3 años en Bolivia trabajando para generar bienestar y crecimiento a través de la innovación. Muy contentos de poder generar estos espacios de conversación y de reflexión. Esperamos que les sean muy útiles. Hoy estoy encantada de poder dar la bienvenida nuevamente a Silvia Salinas, nuestra directora estratégica. Ella es antropóloga con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las consultorías a nivel internacional. Bienvenida, Silvia. Y también muy contenta de poder dar la bienvenida a Marcel Antonorsi, ¿no? Él es consultor gerencial independiente, profesor, conferencista y autor en materia de estrategia y organización competitiva, diseño y cambio organizacional, liderazgo, consultoría y herramientas gerenciales. Muchas gracias, Marcel. Él es también parte del equipo de la comunidad de Futura Lab y es un honor para nosotras tenerlo hoy en nuestra sala de conversaciones. Así que dándoles la bienvenida, voy a dar algunas normas de la sala y del uso de nuestra sala a nuestros invitados e invitadas. Cualquier pregunta, comentario que tengan, por favor, a través del chat. Aquí justamente nos está escribiendo María Victoria, dándonos las buenas tardes desde Nicaragua. Vamos a estar gestionando esto y, bueno, no se permite que se activen ni los micrófonos ni las cámaras, únicamente para Marcel y para Silvia, quienes van a conversar hoy acerca del tema de herramientas para enfrentar la incertidumbre con serenidad y éxito, ¿no? Así que les doy la bienvenida, arranquemos. También vamos a estar transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales, en el Facebook, y al finalizar nuestra sesión les vamos a enviar un correo con el link del video y la grabación del evento para que lo puedan compartir y volver a mirarlo. Muchas gracias y bienvenidos. Te cedo la palabra, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, hoy es un día especial y una alegría poder dar la bienvenida a Marcel y por supuesto a quienes hoy nos acompañan por primera vez, pero también a quienes nos han venido siguiendo en esto que hemos llamado conversaciones para liderazgos hacia el futuro o del futuro y que, bueno, busca contribuir en este momento tan particular que nos toca vivir, a generar eso, inspiración, nuevas ideas, siempre desde una mirada de lo positivo, lo posible y nuestras capacidades y potencial como seres humanos para poder superar este momento y para poder liderar equipos, organizaciones frente a este momento y hacia un futuro que sea mejor y de bienestar y de crecimiento, que es un poco el lema de Futura Lab. Entonces, muchas gracias, Marcel. Y bueno, una de las cosas maravillosas de este momento, de pronto pocas cosas maravillosas porque es un momento muy duro, inesperado, de incertidumbre, como bien dice el título, es podernos conectar. En este momento también tenemos saludos desde Argentina, después Ana Vivas también nos saluda, Nicaragua, es decir, de poder encontrar un espacio en una semana en medio de todos los desafíos que nos trae cada semana y cada día para poder conversar también desde Francia, qué interesante, un gran saludo, Ana Marcela, y bueno, para poder tender puentes, más allá de la distancia física, poder conectarnos y acercarnos socialmente y poder agradecer a quienes como Marcel nos dan, generosamente nos comparten no solo su tiempo, sino su experiencia para hacernos mejores personas y para que podamos cumplir un rol positivo en la sociedad hoy hacia el futuro, ¿no? Yo nada más voy a darle la metodología de hoy. Marcel nos va a compartir una breve presentación sobre el tema obviamente que nos convoca, que es cómo enfrentar la incertidumbre con serenidad y éxito
vaya, un tema que a mí personalmente me dejó pensando y me siento desafiada y muy motivada. Y en paralelo, como ya decía Belén, ir usando el chat. Tal vez Belén, o no sé si está en manos de los asistentes, que puedan compartir con todos los participantes, no solamente con panelistas, que puedan intercambiar. En este momento todos van a los comentarios, las presentaciones están dirigidas a panelistas. Entonces, sin más preámbulo, Marcel, nuevamente una afectuosa y agradecida bienvenida a este espacio. Espero que algún rato podamos persona y bueno, quedas con la palabra y la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias Silvia por la invitación, la oportunidad de participar y contribuir, y muchas gracias a Belén por la coordinación de este evento y la resolución pues de los asuntos técnicos que eran necesarios para que funcionara. Yo quisiera comenzar recordándome en todo caso que en el año 2013 yo escribí un artículo que justamente tiene el título de esta presentación: Herramienta para enfrentar la incertidumbre con serenidad y éxito. En el año 2013, hace 7 años, la incertidumbre en Venezuela era muy grande y yo quería hacer una contribución para que las personas, porque estas ideas están dirigidas a personas, no a organizaciones, pudieran enfrentar esa incertidumbre con serenidad y éxito. Una incertidumbre que en ese momento era muy grande y que no ha hecho sino crecer. Desde el año 2013 acá, en Venezuela, somos campeones de incertidumbre. A la incertidumbre, llamémosla entre comillas, normal, se le añade la incertidumbre venezolana en materia política, en materia económica, en materia cambiaria, en materia migratoria, y por supuesto todo esto ha sido arropado por la incertidumbre que supone la situación de pandemia que todos estamos padeciendo. En Venezuela somos campeones de incertidumbre y lo que yo voy a presentar son unas reflexiones que he hecho aquí que valen para cualquier contexto y que nos permiten no eliminar la incertidumbre, pero sí enfrentarla con serenidad y éxito. Yo voy a utilizar unas láminas para una presentación inicial y después, como planteaba Silvia, vamos a conversar, vamos a responder preguntas, en fin. El mensaje, esto no está funcionando aquí, aquí está. El mensaje principal de esta presentación es que con herramientas adecuadas podemos enfrentar la incertidumbre con serenidad y lograr éxito. Herramientas que vamos a compartir ahora son herramientas, como vamos a ver, probadas, que funcionan. Y primero nos vamos a referir a lo que es la incertidumbre y la angustia que produce, angustia que por supuesto todos padecemos, no nos gusta y quisiéramos evitar. Precisamente compartiendo algunos conceptos y unas herramientas que, como está señalado aquí en esta lámina, vamos a ver lo que yo he llamado una estrategia general y unos recursos que nos permiten lograr la serenidad y tener éxito en nuestros emprendimientos, en nuestra vida. Esto lo escribí yo en el año 2013, como les decía. Va a ser un año complicado y desde el 2013 en adelante y este año 2020 bate el récord de año complicado e incierto. No sabemos lo que va a pasar. No tenemos idea de cuánto tiempo va a durar esta pandemia, de cómo va a ser el desconfinamiento o como se llame. Hay, por supuesto, mucha incertidumbre. Sabemos que no va a ser fácil y eso nos produce angustia. ¿Qué es incertidumbre? Yo me voy a permitir leer este texto. Dice: la incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y fiable sobre una cosa, especialmente cuando crea inquietud en alguien. Si nosotros estamos de vacaciones y no sabemos lo que vamos a hacer y como vaya viniendo vamos viendo, esa es una incertidumbre agradable. Pero la incertidumbre cuando nos crea, cuando no tenemos un conocimiento y una perspectiva segura y fiable, y cuando nos crea inquietud, es realmente una
una situación muy desagradable como la que estamos padeciendo en este momento. No le temamos a la idea. Hay situaciones de certidumbre, y esto es importante como concepto, que es cuando podemos prever los resultados. Cuando nosotros tenemos un objetivo y hacemos un plan y podemos prever los resultados de nuestra acción, estamos en una situación de certidumbre. Estamos en una situación de riesgo cuando podemos estimar probabilidades. Por ejemplo, podemos estimar que para este fin de semana la probabilidad de que llueva es un 70%. Eso es lo que llaman los especialistas en toma de decisiones una situación de riesgo. Y la incertidumbre es cuando no sabemos lo que va a pasar. No podemos prever los resultados, no podemos estimar probabilidades y no sabemos lo que va a pasar. Esa es la situación de incertidumbre que nos produce angustia. Esta lámina es bien interesante, habla de los niveles de incertidumbre según estos tres autores que están señalados allá. Fíjense que la primera situación es lo que ellos llaman un futuro claro. Y esa flechita que está ahí nos indica que si nosotros hacemos eso, vamos a lograr el objetivo que está señalado por ese punto. Una situación de, pudiéramos decir, de certidumbre y de certidumbre. Ahí no hay incertidumbre. Lo que ellos llaman un futuro de alternativa, fíjense que eso se abre en una secuencia. Ahí nosotros podemos prever escenarios. Uno dice, bueno, si pasa esto y esto, tenemos una situación 1. Si pasa esto y lo otro, tenemos una situación 2. Si pasa esto, tenemos una situación 3. Eso significa que podemos prever 3 escenarios. No estamos totalmente seguros de lo que va a pasar, podemos estimar probabilidades o podemos estar en una situación de más incertidumbre y podemos definir escenarios. Como vamos a ver, esa es una técnica muy útil. Después está lo que ellos llaman un rango de futuro. Ese ángulo se abre y, por ejemplo, uno pudiera decir, caramba, yo no sé en cuánto va a estar el cambio del dólar en el próximo mes, pero pudiéramos prever que va a estar entre tanto y tanto. Entonces, podemos estimar un rango de futuro. No tenemos certeza, no podemos estimar probabilidades, pero sabemos que la pudiera no tener una variación mayor que la que nos indica ese ángulo. Y lo que tenemos allá como 4, de incertidumbre total, es una situación realmente de incertidumbre plena. Puede ocurrir lo que sea, no podemos tener certeza, no podemos estimar probabilidad. Por supuesto, la vida no es como señala, no exclusivamente como señala cada uno de estos, puede haber una combinación. Podemos tener futuros claros en ciertos aspectos, podemos tener un futuro de alternativas en otros, podemos tener rango o podemos tener una incertidumbre total, como nos señala el punto 4. Yo quiero recordar aquí una situación que es bien interesante en el juego de croquet que aparece en Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros vemos aquí en la ilustración que Alicia está tratando de jugar croquet, que recordemos es un juego que se juega en un jardín, hay unos aros, hay 2 palos que indican el comienzo y el final del juego, y el juego consiste en ir pasando unas pelotas por los distintos aros, forman una secuencia hasta llegar al palo final, que es el gol. Eso vemos con un martillo grande, juego de croquet. Es un juego inglés, yo alguna vez lo jugué, era muy divertido, muy simpático. En Alicia en el País de la Maravilla resulta que cuando ella va a jugar el juego de croquet, se encuentra con que las pelotas no son pelotas, sino erizos, que son esos animalitos, que en algún momento tenían una forma de pelota porque estaban así, pero en cualquier momento caminaban y se iban del sitio. El martillo con el que Alicia estaba tratando de jugar no era un martillo, sino un flamenco. Y el flamenco, por supuesto, cuando tú tratabas de golpear el erizo, la supuesta pelota con el flamenco levantaba, te veía y aquello era. Y los aros eran cartas que también se movían de un sitio para otro. Entonces aquello era un juego imposible, porque el principio y el final
y los distintos aros y las pelotas y los martillos se movían, había un juego imposible de jugar. Y encima de eso estaba la reina, aquella reina en el País de la Maravilla gritando que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Total que aquello era un juego imposible y angustioso. Bueno, nosotros estamos, al menos aquí en Venezuela y tal vez en otros países, jugando un juego de croquet, donde cuando uno trata de hacer algo, te mueven, cuando se va la pelota, el flamenco, pues, es incertidumbre y es un juego que parece un juego imposible. Eso produce angustia y tenemos que empezar por reconocer que todos tenemos una buena dosis de angustia, que vamos a tratar de bajárnosla y de mantenerla bajo control. Esa angustia es un estado de carácter penoso semejante al miedo. Esa angustia es prima hermana del miedo. Tenemos miedo. No saber lo que va a pasar y no poder prever produce angustia, miedo. Y todos tenemos angustia y miedo en un cierto grado. Voy a leer esta frase que es muy buena. Dice así: la angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por hacer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Suele estar acompañado por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o de falta de aire. En el sentido de uso vulgares se lo hace equivalente a ansiedad extrema o miedo. Ansiedad, angustia, desesperación, decía un bolero, ansiedad extrema, miedo, angustia. Una emoción nada agradable. Y se nos produce un círculo vicioso, que a esa incertidumbre que nos produce angustia, esa angustia nos produce lo que podemos llamar una perplejidad, no saber lo que vamos a hacer, nos puede conducir a la parálisis, y típicamente así lo hace, parálisis que nos crea más angustia, más perplejidad, y se nos produce un círculo vicioso, que a nadie le gusta, pero que todos podemos estar padeciendo en algún grado. Y vamos a salirnos a lo positivo ahora, viendo qué es la serenidad. Y aquí también tengo un texto que les voy a permitir, que les voy a pedir que me permitan leerlo. Es una actitud calmada y activa para enfrentar problemas. Y tengo la palabra problema entre comillas, ya veremos por qué. Porque un problema es una ocasión también para poder lograr algo positivo. Este texto dice así: la serenidad es una sensación de bienestar que nos permite focalizar las cosas que suceden a nuestro alrededor desde un costado más activo. Las personas serenas logran pensar antes de decidir y no se sienten demasiado asustadas, preocupadas o ansiosas por el porvenir. Tampoco se recuestan en la infelicidad del pasado ni fantasean posibles catástrofes futuras. En realidad, quienes son más serenos pueden disfrutar de la vida y pensar que podrán en algún momento superar los problemas. Esto no significa esperar que las cosas pasen o mejoren solas. Por el contrario, se trata de actuar de acuerdo a lo que cada uno crea mejor para sí mismo y para lo que debe afrontar. Y les debo confesar que esa es la virtud que yo quiero tener y que yo busco, la serenidad. La virtud, el estado de ánimo de la serenidad para poder enfrentar los problemas y las oportunidades de una manera calmada, activa y creativa. Y esto nos produce un círculo virtuoso. La incertidumbre, que está ahí presente, no la neguemos, si tenemos serenidad y las herramientas como las que vamos a ver en esta presentación, y hay otras también, nos conducen a una acción que nos permite lograr el éxito. Éxito es el resultado deseable y positivo de la acción, éxito que nos da más serenidad y entramos entonces en un círculo virtuoso que nos permite compensar y anular el círculo vicioso que veíamos antes, que no hacía sino producirnos más angustia, más miedo y más desesperación. Entonces vamos con este círculo virtuoso y vamos a ver esas herramientas. Estas son herramientas comprobadas. Personalmente las he comprobado y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en esta conversación hemos usado alguna o todas estas herramientas y lo hemos podido comprobar. Pero hay que practicarlas, practicarlas y practicarlas hasta que se conviertan en un hábito.
y para poder hacerlo con naturalidad. Son herramientas que sin duda alguna funcionan. Y por eso es que está el mensaje ahí final que dice, bueno, dale pues, hagámoslo. Esas herramientas son las siguientes. Yo las he clasificado unas bajo el concepto de estrategia y otra de recursos. Estrategia, que es como quien dice una manera de enfrentar esa incertidumbre, de desenvolverse dentro de la incertidumbre, y unos recursos específicos, aunque todos son en definitiva recursos. Vamos primero con estos de la estrategia, que aquí tenemos en grande la lista. La voy a leer y después vamos a ir con cada una de ellas. Primero es reconocer la incertidumbre, después tenemos que identificar lo que podemos controlar, identifica tus proyectos, intenta resolver o disolver, identifica los posibles escenarios, planifica y actúa. Esta es la estrategia general que vamos a ver. Y vamos entonces con lo primero. Lo primero es que la incertidumbre está siempre presente en algún grado. Eso tenemos que reconocerlo. La incertidumbre hoy en día es mucho mayor que en condiciones de hace unos años o de hace relativamente poco tiempo, pero siempre está presente en algún grado. Debemos aumentar nuestro círculo de influencia, como dice el gráfico de Stephen Covey, para disminuir el tamaño de nuestro círculo de preocupación. Mientras más crezca nuestro círculo de influencia, lo que nosotros podemos hacer en esas condiciones, nuestro círculo de preocupación va a disminuir. Ese gráfico nos permite representarlo de esa manera. Vamos a ver esta herramienta, que es identificar lo que puedes controlar. Yo recuerdo una vez que conversando sobre este tema, una amiga me decía, oye, eso de identificar lo que puedes controlar me encantó. Digo yo, ¿por qué? Bueno, porque me di cuenta que yo me la paso tratando de controlar una cosa que no puedo controlar. Efectivamente, uno debe distinguir lo que uno puede controlar, que es lo que está en ese círculo del medio, lo que uno puede influir, influenciar, y los elementos del ambiente a los que uno no puede ni influir ni controlar. Entonces, por ejemplo, si está lloviendo, para poner un ejemplo sencillito, si está lloviendo, nosotros no podemos controlar la lluvia está cayendo, no podemos apagarla, no podemos hacer que deje de llover. ¿Qué podemos nosotros controlar? Nosotros podemos controlar si salimos o no salimos, si utilizamos paraguas o no utilizamos paraguas, si nos ponemos un impermeable. ¿Y qué podemos influenciar esa materia? Bueno, pudiéramos influenciar si en el sitio donde nosotros vivimos, en el edificio, la residencia donde vivimos, pudiéramos poner quizá un techo para que en las condiciones de lluvia no nos mojemos cuando... Podemos influenciar en nuestros vecinos para hacer una colecta, para construir ese techo. Entonces podemos influenciar en eso. Pero la lluvia no podemos controlarla. Tenemos que adaptarnos a la lluvia. Y la adaptación a la lluvia puede ser una adaptación pasiva, me mojo, o puede ser una adaptación más activa, como por ejemplo disfrutar de las lluvias. O como decía algo que a mí me gustaba mucho, está lloviendo, ¿qué hago? ¿Me mojo o vendo paraguas? Uno puede, ante una situación que uno no puede controlar, incluso verla como una oportunidad. Y en esta situación, con los elementos que nosotros no podemos controlar, este confinamiento en el que estamos, esta pandemia, hay personas que están encontrando oportunidades para adaptarse de una manera activa y creativa a algo que en principio no pueden controlar, porque no podemos controlar la pandemia y esa incertidumbre no sabemos hasta cuándo va a durar. Y tenemos la incertidumbre que no sabemos hasta cuándo va a durar. Esta herramienta es importantísima cuando nosotros estamos frente a algo, ver qué podemos controlar, qué podemos influir y a qué nos podemos adaptar y ojalá hacerlo creativamente. Voy a la próxima idea, que es identifica tus proyectos. Los proyectos son actividades que nosotros hacemos para lograr futuro. La visión de futuro.
todos nos referimos en algún grado a Viktor Frankl, cuando hablaba de la importancia de una visión de futuro para sobrevivir. En su libro famoso El hombre en búsqueda de sentido, él descubrió que las personas que tenían algo que hacer en el futuro tenían una mayor capacidad para sobrevivir a las condiciones terribles de un campo de concentración. Quienes no tenían proyectos, quienes no tenían nada que hacer en el futuro, se echaban a morir y morían. Por eso es importante tener proyectos. En este sentido, tenemos que invitarnos a hacer una lista de nuestros proyectos. ¿Qué proyectos tenemos? Hay quien tiene como proyecto escribir un libro. Hay quien tiene como proyecto remodelar la cocina. Hay quien tiene como proyecto garantizar la educación de sus hijos. ¿Cuáles son tus proyectos? No tener proyectos es no tener futuro. Y por eso es importante imaginar, soñar, aspirar, desear. Si en estas condiciones de incertidumbre y de pandemia dejamos de tener proyectos, dejamos de imaginar, de soñar, de aspirar y de desear, tenemos futuro y no vamos a tener menos energía para sobrevivir. La idea es una que había quizás anunciado antes sobre lo que es problema y una oportunidad, y me gusta mucho esta idea de Edward de Bono, que es el especialista en pensamiento creativo y que inventó el pensamiento lateral. Yo voy a leerla en parejas. Un problema es algo que quieres pero no puedes. Y una oportunidad es algo que todavía no sabes que quieres y puedes. Los problemas son de tipo obstáculo o falta de información. Las oportunidades no parecen problemas. Para un problema se busca la solución, para una oportunidad se busca el beneficio. La solución de problemas es reactiva y la búsqueda de problemas es proactiva. Espérate un momento, ¿y qué es eso de la búsqueda de problemas? Entonces yo aquí digo algo que siempre me suena divertido, y es que mi nieto, ese muchachito no hace sino buscarse problemas. Mira, él estaba tranquilo en la cuna, e inventó gatear. Y él gateaba rápido y bien. Y tú sabes lo que inventó. No son ganas de inventarse problemas. Inventó caminar. Y después que caminaba, dime si no son ganas de inventarse problemas, inventó correr. Y tú sabes qué está inventando ahora ese muchachito buscándose problemas. Está inventando hablar. Se digo yo, uno se busca problemas, entre comillas, de manera proactiva, con iniciativa para desarrollarse, como está haciendo mi nieto y como hacemos todos. Esos problemas que son oportunidades y que es una manera de ver situaciones a las que nos tenemos que adaptar y hacerlo de una manera creativa. Está lloviendo, ¿me mojo o vendo paraguas? Bien, esta idea es interesante, ver en cada problema una posible oportunidad. Y en todo caso, los problemas le podemos buscar solución. Y eso también es divertido, porque todos nosotros somos en algún grado resolvedores de problemas. Un mecánico es un resolvedor de problemas. Un médico es un resolvedor de problemas. Un consultor es un resolvedor de problemas. Los problemas no son malos, los problemas son situaciones que incluso pueden ser estimulantes y a veces lo buscamos como pasatiempo y buscamos resolver problemas de sudoku, de crucigrama o de cualquier otra situación. Resolver problemas es un acto creativo y estimulante y verlos como una oportunidad, por supuesto, es una ocasión creativa. Bien, entonces, en materia de resolver problemas, esta idea es también muy buena. Aquí dice Russell Ackoff, un autor que a mí me gusta mucho y que fue uno de mis maestros, no en persona, sino a través de sus libros. Él dice que solucionar es encontrar un óptimo. Pero vamos a decirlo aquí como nos dice él. E incluso hubo alguien que le concedieron un premio Nobel de Economía por esta idea. En los asuntos humanos no hay óptimos. Óptimo significa lo mejor de lo mejor. Y en los asuntos humanos eso es indeterminable. No importa. Toda esa idea muchas veces nos permite conversar,
lo que normalmente nosotros hacemos en nuestros asuntos humanos y organizacionales es resolver, que es encontrar una solución satisfactoria, una solución suficientemente buena a sabiendas de que pudiera haber otra mejor, pero probablemente el costo de buscarla no lo justifica. Y también podemos disolver los problemas adoptando otra perspectiva. Por ejemplo, en una ocasión yo tenía dificultades para trasladarme donde un cliente, estoy hablando hace bastante tiempo, para trasladarme donde un cliente porque tenía que tomar el automóvil, ir por una carretera un poco peligrosa, tardaba un tiempo y entonces yo no hallaba cómo hacer, no sabía si ir yo manejando mi automóvil o si contrataba un taxi, en fin, estaba por allá. Y yo dije, pero un momento, ¿y para qué tengo yo que transportarme? Si yo para hablar con el cliente, yo puedo perfectamente bien, estoy diciendo en una época, yo puedo hablar por teléfono y hoy en día perfectamente bien puedo hacerlo a través de cualquiera de estas técnicas que son tan maravillosas. Esta idea que hoy nos parece una tontería, para mí en aquel momento fue un descubrimiento. Si no nos podemos reunir en persona, reunámonos a través de Zoom. Adopta una perspectiva distinta como hemos adoptado muchos, como han adoptado muchos que no pudiendo trabajar en sus sitios de trabajo físico regular, están trabajando desde su casa. No para todos eso es posible, pero en fin, hemos adoptado otra perspectiva. Entonces uno debe aceptar soluciones tipo resolver y uno debe tratar de buscar, de disolver algunos problemas y plantearlos desde otra perspectiva. Nosotros tenemos esa expresión que utilizan muchos los de habla inglesa que es out of the box, fuera de la caja y más allá. Y me encantó, Silvia, lo que hace poco decía Alejandro en una de estas reuniones, que incluso podemos botar la caja. No solamente salirnos de la caja, sino el de la caja, porque la caja supone unos frenos en los cuales, unos límites entre los cuales estamos metidos muchas veces sin saber. Paso a otra idea, que es la siguiente, que es la de identificar los posibles escenarios. Y esa es una palabra que se usa a veces no de una manera adecuada y que significa una secuencia de eventos que conducen a un resultado. Por ejemplo, para este fin de semana yo pudiera decir, si este sábado no llueve y tengo dinero, voy a ir a la playa. Si este sábado llueve, no voy a la playa, aunque tenga dinero. Entonces estoy definiendo ahí dos escenarios que dependen de la lluvia. Hay escenarios que nosotros podemos elaborar para condiciones de certidumbre o como en este caso uno pudiera decir, caramba, ¿y cuál es la probabilidad de que llueva? Es un 70%. O sea que es bastante probable que se dé el escenario de que no vaya a la playa. Pero hay la probabilidad de un 30% de que no llueva y entonces sí voy a la playa. Y tenemos las situaciones de incertidumbre para las cuales es muy difícil o quizás imposible a veces definir escenarios. Yo he tratado de definir escenarios para Venezuela, tomando en cuenta condiciones políticas, económicas y tal, y créanme que no he podido. La situación es de tanta incertidumbre, es tanto Alicia en el País de las Maravillas, que me resulta muy difícil elaborar escenarios. Sin embargo, si nosotros nos vamos a, no ya a la situación de un país complicado como está Venezuela, sino que nos fuéramos a situaciones más pequeñas, perfectamente podemos definir escenarios y en ese caso es una herramienta estupenda porque permite, recordemos aquel gráfico que vimos, dentro de esa condición, que es decir, no verla como una condición de incertidumbre total, ni siquiera de rango, sino ver cuáles son las secuencias de eventos que nos conducirían a un resultado. Entonces, ya me doy cuenta que tengo tres caminos. Yo quiero escribir un libro. Escribo el libro completo y tiene tantas páginas, lo puedo publicar aquí. Si tengo tanto, puedo publicarlo en papel. Si no, lo publico en internet. También puedo no hacer el libro de un solo
en un solo proyecto, sino irlo haciendo en una secuencia de artículos. Entonces me elaboro una serie de escenarios para ver mis distintas posibilidades. Esa es una herramienta estupenda y muy recomendable. Yo en una ocasión estuve entrevistando a varios directivos de empresas y de organizaciones de la sociedad civil para ver cómo se desenvolvían en condiciones de incertidumbre de sus empresas y organizaciones, y todos me dijeron que elaboraban escenarios para poder ver las distintas posibilidades y cursos de acción. Todos. Bien, paso entonces a otra técnica que es planificar, porque las cosas sabemos que no van a ocurrir solas o de manera espontánea. Entonces, planificar, recordemos, es decidir qué vamos a hacer para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Tenemos que definir nuestros objetivos de una manera realista, de una manera medible, de una manera estimulante. Debemos definir las acciones, debemos definir esas acciones en el tiempo y debemos definir también cuáles son los recursos que necesitamos para eso. Nuestros planes personales pueden perfectamente bien realizarse con un diagrama de Gantt, con un cronograma, en fin, de una manera muy sencilla. Cuando estamos hablando de la planificación de empresas y de organizaciones, son, por supuesto, herramientas un poco más complejas. Y tenemos aquí el actuar. A mí me gustó mucho eso, que también originalmente yo se lo vi a Russell Ackoff, que es que uno, ante el mundo, uno puede ser inactivo, activo, reactivo o proactivo. Fue la primera vez que yo oí esa palabra. La palabra proactivo es la de tomar la iniciativa, no esperar que las cosas ocurran, sino buscar que las cosas ocurran. Aunque digamos que ser reactivo no está mal también, porque uno tiene que tener capacidad para reaccionar ante una situación, como vamos a ver ahora dentro de un momento. Continúo con este llamado a la constancia, a la firmeza, a la perseverancia en el ánimo para las resoluciones y los propósitos. Tiene uno que tener todos los días constancia, paciencia y persistencia en esa actuación. Si uno no tiene constancia, no puede lograr los resultados que pretende. Y hay que tener mucha paciencia y más en condiciones como esta. Vamos entonces ahora a ver nuestros recursos, y los primeros que vamos a mencionar son valores, después modelos mentales, flexibilidad, capacidad de rebote y buena compañía. Los valores son las guías de conducta correcta. Los valores nos mantienen centrados, encarrilados, serenos. Si nosotros tenemos como un valor la convivencia, eso nos va a hacer comportarnos de una manera distinta de si no tenemos ese valor. O el valor de la tolerancia, o el valor de hacer las cosas con profesionalismo o profesionalidad, hacer las cosas bien de una manera profesional, el valor de la honestidad. Si nosotros tenemos claros nuestros valores, vamos a tener una guía de conducta correcta, y esas condiciones de incertidumbre en las que estamos no nos van a vapulear como a una veleta en una situación de tormenta, sino que nos va a permitir mantenernos centrados, encarrilados y serenos. Los modelos mentales, también llamados paradigmas. Los modelos mentales, aquí tenemos estas tres ideas. El mundo es como lo piensas, el mundo es como lo ves, el mundo es como lo hablas. Y a través del lenguaje nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que está, cuál es el modelo mental que tiene una persona. Yo siempre pongo este ejemplo que no es completamente cierto, pero es divertido. Una tía abuela que yo tenía, que ella decía: ay, Marcel, mi nietico, tú sabes, es que el mundo es un valle de lágrimas. Uno está aquí para sufrir. Todos los hombres son iguales. No hay nada que hacer. Si uno dice eso, ¿cuál es el modelo mental que tiene? La vida es un valle de lágrimas. Estamos aquí para sufrir. Ya tendremos la felicidad en la vida eterna. En fin, uno con ese modelo mental y con esa expresión no va a llegar muy lejos. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hablamos, porque eso está reflejando el cómo pensamos y cómo estamos viendo las cosas.
y las cosas no son como son, sino como las vemos y las pensamos. Esa es una idea que estoy seguro que todos comprendemos. Entonces tenemos que estar conscientes de cómo hablamos y de cuidar nuestro lenguaje, porque eso nos produce también una forma de pensar. No es solamente que piensas lo hablas, sino también que como hablas, piensas. Y ver cómo hablan para inferir cómo piensan las personas con quien nos relacionamos. Otro recurso es la flexibilidad. Las circunstancias pueden cambiar y podemos prepararnos para otros escenarios. Preparar un plan, como había dicho antes, por supuesto. Vamos a preparar un plan A, que va a ser nuestra guía de acción, pero como las circunstancias pueden cambiar, vamos a preparar un plan B, como decimos, por si acaso cambian las. Mira, yo no pretendo que se me pinche una llanta, un caucho de mi automóvil, pero por si acaso eso ocurre, yo prefiero tener una llanta, un caucho de repuesto en la maletera. Un plan B, y en estas condiciones en las que estamos, tenemos que tener un plan B y un plan C y un plan D y tener la capacidad para replanificar cuando sea importante. Planificar sí y flexibilidad también. Mucha flexibilidad en condiciones de incertidumbre. Resiliencia, una palabra que se puso de moda hace unos años y que tiene como concepto el de ser una capacidad humana para asumir con flexibilidad situaciones adversas y sobreponerse a ellas. Esa resiliencia que necesitamos en estas condiciones de incertidumbre, pero tenemos que darnos cuenta, y creo que esto es lo importante, que todos tenemos resiliencia, hemos tenido resiliencia y hemos rebotado muchas veces. Porque la resiliencia también se la llama la capacidad de rebote. Yo en los cursos, aquí no tengo para hacerlo, pero yo tengo una pelota que cuando uno la lanza, no rebota. No rebota. Tengo otra que cuando uno la lanza, rebota un poquito. Y tengo otra que cuando uno la lanza, que es parecida a esta que está ahí en el ángulo inferior derecho de la lámina, es una pelotica de un plástico. Tú lo lanzas y la pelotica rebota, tiene capacidad de rebote. Tiene capacidad de rebote. La resiliencia es esa capacidad para volver a recuperarse en una situación mala. Todos hemos tenido el fallecimiento de seres queridos, todos hemos tenido situaciones adversas en nuestra vida personal, en nuestras situaciones de trabajo. Hemos rebotado muchas veces y cuando hacemos el inventario de cómo hemos rebotado, eso nos permite darnos cuenta que tenemos recursos y que tenemos que seguirlo utilizando. Y buena compañía. Personas positivas son buena compañía. La mala vibra de que se pega, se pega. Busca acompañarte de personas positivas, no de personas que te drenen la energía, no de personas que te contagien su mal humor y su angustia, sino de personas que te permitan crecer, que te permitan superarte, que tengas. Bueno, ¿y qué hago si tengo a mi lado personas negativas? Evítalas. Podemos evitarla y podemos, por el contrario, buscar el de personas positivas. Y eso nos hace un ambiente más grato en el cual estamos viviendo y desempeñándonos. Bien, hemos visto así entonces estas herramientas, las que he llamado estrategia, que configuran una estrategia, un conjunto de recursos. Hay otro y me gustaría compartirlo con ustedes si tienen alguna idea adicional, por supuesto. Y les quiero finalmente decir lo que estaba diciendo al comienzo, de que estas son herramientas comprobadas todas, que hay que practicarlas, picarlas y practicarlas para hacerlo con naturalidad y que se conviertan en un hábito. Funcionan y hay que darle, hay que hacerlo. Finalmente, digamos que tenemos que reconocer que hay incertidumbre, reconozco que hay incertidumbre, tengo una estrategia al respecto, dispongo de recursos de apoyo y actúo para lograr la serenidad, que es esa virtud y ese estado de ánimo positivo, creativo que quiero tener. Aquí les estoy mostrando en esta lámina la primera página de un artículo que tiene Silvia y que pudiera enviárselo a todos los que han estado presentes en esta charla, que contiene las ideas principales que hemos estado viendo aquí y algo adicional. Y con eso concluyo, Silvia.
Voy a cerrar las láminas. Muchísimas gracias, Marcel, muy interesante. Y bueno, desde ya sí, claro, mañana a todas y todos les va a llegar el enlace con el video, que también es una invitación a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube y de extra vamos a compartir, por supuesto, este artículo que pues nos va a llevar después paso a paso por estas herramientas. Yo mientras te escuchaba decía, pucha, sí, eso hay que hacer. Yo creo que se trata mucho de ordenar también los recursos que tenemos y de pronto de desnaturalizar ciertas cosas que podemos hacer y todo, pero ordenarlas y visualizarlas como un recurso. Mil gracias, Marcel. Yo tengo aquí dos preguntas desde dos ángulos que nos han compartido Jesús y María Victoria, que te las voy a plantear juntas porque creo que son interesantes, son dos perspectivas. Por un lado, Jesús dice, como herramienta uso mi actitud en el trabajo para automotivarme y esa actitud varía de acuerdo a mis emociones. La pregunta, ¿cómo y a quién le pido ayuda? Porque todos están preocupados y por más que me esfuerzo, esto no cambia la situación ante esta crisis que mantiene cerrados a nuestros distribuidores. Y dice, comparte con nosotros, uno se agota y cada cambio influye en los resultados por más que hago esfuerzo. La buena actitud no cambia esta situación. ¿Cuánto tiempo más podemos estar serenos? Gracias por su tiempo. Entonces, este es un compartir. Gracias, Jesús, por compartir. Y bueno, vamos a ver qué nos puede decir Marcel. Y María Victoria, desde otro lugar, nos dice, bueno, que es un placer saludarnos y que cómo podemos ayudar a otras personas que no tienen metas, que no cambian su actitud y que solo se la pasan lamentando. Es cansado tratar y ver que no se hace nada. Entonces, por un lado, desde el yo y por el otro lado de esta perspectiva, ¿qué podemos hacer con otras y otros que, bueno, como dice nada más el comentario, se la pasan lamentando y con una resistencia al cambio? Y invitamos también al resto de participantes a que nos puedan enriquecer con sus preguntas y comentarios a esta interesante exposición que nos ha compartido Marcel. Te dejo con las dos preguntas y comentarios que nos han hecho Jesús y María Victoria. Bien, respecto a lo que plantea Jesús, y yo creo que ya en la formulación de su pregunta está en parte la respuesta. Y la respuesta comienza por reconocer la propia emocionalidad, reconocer la propia actitud y a partir de esa emoción y de esa actitud, tratar de relacionarse bien con otras personas para producir una influencia positiva. Y quiero relacionar esto con lo que plantea María Victoria. ¿Cómo hacemos para que alguien cambie? Y yo aquí sería un poco drástico y yo diría una frase que no es mía: nadie cambia a nadie. Si alguien quiere cambiar y está dispuesto a recibir un apoyo para ese cambio, tenemos el primer ingrediente para que esa persona pueda cambiar porque quiere hacerlo. Pero tratar de imponer cambios a otra persona más bien conduce al rechazo. Yo diría que lo primero pudiera ser estimular a esa persona para que quiera cambiar y si quiere cambiar, estar allí con una actitud positiva y de apoyo para ayudarle en ese proceso de cambio. Herramientas de coaching pueden ser útiles. Yo diría que aquí las herramientas de coaching en general, que se pueden consultar y ver en otra ocasión, yo creo que pueden ser interesantes. Mil gracias. Seguimos aquí, hay otras preguntas. Voy a plantearte igual dos que creo que están interrelacionadas. Por un lado, Carla nos pregunta, ¿cómo contagiar el positivismo a gerentes y directores de una empresa en esta época de pandemia? Y Esteban nos pregunta de cómo encarar un tiempo de transición para el ajuste de la empresa en esta crisis actual. ¿Qué hacer con los despidos del personal actual y perspectiva de subcontratación? Caramba, esas preguntas son dificilísimas de contestar. Si yo tuviera la respuesta clara y las herramientas, ¿cómo hacer para contagiar de positivismo a gerentes y directores?
Caramba, yo creo que ahí uno a duras penas puede administrarse uno mismo. Yo creo que sin duda ese es el comienzo y que uno lo que puede hacer es uno mismo tener una actitud positiva, creativa, constructiva y así como lo malo se contagia, yo creo que lo bueno también se contagia. Y si nosotros somos uno y después somos dos y después somos tres, podemos crear una ola de positivismo que se contagie. Yo no sabría aconsejar otra cosa que tener uno mismo una actitud de positivismo y buscar irradiarla. Uno puede dar los buenos días, uno puede utilizar un lenguaje positivo, uno puede dar las gracias, uno puede buscar soluciones creativas y de esa manera contribuir a crear un ambiente donde haya contagio. La segunda pregunta se me escapa un momento de lo que me dijiste, Silvia. Sí, claro, es de Esteban que pregunta cómo encarar un tiempo de transición para el ajuste de la empresa en esta crisis, qué hacer con despidos del personal actual y la perspectiva de la subcontratación. Yo sobre el punto de los despidos y de las contrataciones preferiría no opinar porque es un área que yo no conozco y para la cual no puedo dar una opinión o una idea que valga. Ahora, la transición en las organizaciones, nosotros tenemos que ver que considerarlas como procesos complejos que pueden ser planificados y para lo cual existen técnicas de cambio organizacional. Hay personas que son especialistas en este tipo de actividades. Yo eso es algo que he hecho mucho como consultor y ahí como siempre tiene uno que partir de que se sienta la necesidad de cambio, se debe plantear un futuro mejor que la situación actual para que motive el proceso de cambio, hay que asegurar el liderazgo, hay que compartir el plan de acción, hay que empoderar a las personas para que se incorporen a ese proceso de cambio, hay que celebrar las victorias y hay que anclar esos nuevos enfoques en la cultura. Los procesos de cambio organizacional no son fáciles. Deben contar con un liderazgo adecuado y si el liderazgo no sabe cómo manejar el cambio, puede recurrir a especialistas, consultores que pueden ayudar a hacerlo mejor. Mil gracias, Marcel. Antes de transmitirte otra pregunta, voy a compartir un par de comentarios que creo que también nos ayudan a pensar y creo que aquí hay un aporte interesante que de pronto es igual un tema en sí mismo, pero nos da creo que otro tip, no sé si es una herramienta, pero sí un tip es en esto del contagio y del irradiar y del motivar es el que nos hace Belice y dice, el trabajo en equipos es primordial, comenzando por los líderes, ¿no? Y aquí nada más compartirles como Futura Lab, cuando hacemos, tenemos una herramienta de diagnóstico de las organizaciones, del diagnóstico sobre el grado de preparación para la innovación, y una de las áreas que en casi todos los diagnósticos sale como roja es el área de colaboración, co-creación, el trabajo conjunto. Entonces, creo que es un área que a pesar de que hablamos mucho de trabajo en equipos, en la diaria, en lo operativo, las estructuras, la cultura, no ayudan a desarrollar. Entonces, de pronto sí es un momento para darle un impulso al trabajo en equipos, utilizando también todas estas herramientas que nos has compartido, ¿no? Ana Marcela nos hace dos comentarios también relacionados. Dice, la resiliencia es parte de nuestra supervivencia. Como ser humano tenemos una reacción de supervivencia, no podemos dejarnos morir y nos tenemos que ayudar unos a otros. Hay que ampliar el círculo de influencia, ¿no? Que esto también tiene que ver un poco con algunas herramientas. Ahorita se me viene a la mente la proactividad que nos has comentado, ¿no? Estos yo los veo más como comentarios, si tú quieres, por supuesto, añadir. Sí te dejo con una pregunta que también a mí me detonó, me hice un apunte, es este tema del, Aura Rondón te plantea, perdón, aquí dice Oneida Ortiz, es otro el nombre que está, profundizar un poco en el uso del lenguaje,
el mensaje y cómo se transmite el discurso. Y un poco este círculo vicioso que planteaste entre lo que decimos, cómo vemos el mundo y el mundo al final que se construye a través de nuestras palabras, ¿no? Y la historia que nos contamos con las palabras. Te dejo con la palabra, Marcel. No, caramba, más bien yo te agradezco los comentarios que has hecho, que han sido aportes y complementos estupendos a la presentación que yo había hecho. Sobre tu último comentario del lenguaje, yo creo, bueno, el lenguaje es una herramienta muy poderosa. El lenguaje crea realidades. Hay un libro estupendo de Rafael Echevarría que se llama La ontología del lenguaje, que es excelente, que no, la verdad es que es un libro muy convincente y sobre el cual está basada toda una técnica de coaching que a partir del lenguaje, de las preguntas, de las declaraciones, los lenguajes crean realidades. Si uno dice, esto es un desastre, esa es una afirmación que está definiendo una realidad. Si uno dice, por ejemplo, otro día más de cuarentena, o uno dice, un día menos de cuarentena, uno está viendo una realidad de dos maneras distintas. Y a través del lenguaje uno está planteando o evidenciando un paradigma y planteando la posibilidad de una emoción. Creo que el lenguaje es importantísimo, tenemos que cuidarlo y es una, bueno, herramienta, como hemos visto y como tú mismo lo estás señalando, de primer orden para lo que nosotros estamos aquí hablando. Mil gracias. Aquí, bueno, Marco también nos dice que ojalá podamos compartir las presentaciones y el video. Y sí, bueno, ya hemos acordado en realidad en compartir también el artículo que expande y además es que lo podemos poner en la mesa de noche o en el escritorio para recordarnos porque son muchas herramientas, ¿no? Y ahí yo tenía una pregunta, ¿por dónde empezar? Yo en este momento vamos a terminar pronto este espacio, me quedan un montón de ideas dando vueltas, cosas que hago, pero hago de manera inconstante, hago a veces, digamos, a veces soy proactiva, pero no tengo una cultura o un método, también a veces planifico, otras no, o sea, yo siento que en esta incertidumbre, además de una